Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un emocionante resumen de un manhwa que está dando mucho de qué hablar. Imagina despertar en un nuevo mundo, pero no como humano, sino como una hormiga. ¿Te suena intrigante? Pues acompáñanos mientras exploramos la increíble historia de un humano que, tras su muerte, renace en el cuerpo de una pequeña hormiga y debe adaptarse a su nueva vida. Prepárate para una aventura llena de desafíos, acción y sorpresas. Empecemos. Esta historia comienza con Anthony desnudo sintiendo como si estuviera a la deriva en el aire. Él estaba muy seguro y cómodo hasta que un sonido profundo lo despertó. Él pensó de que era su padre, pero no hasta que apareció una ventana transparente para saludarlo por primera vez en su vida. Paul y Sandry le saludaron con tanta amabilidad y buenos modales, y al momento siguiente la ventana le susurró que había muerto, poniendo patas arriba el mundo de Anthony. Finalmente descubrió que el sonido no era la presión de su padre. Él desconcertó donde en el infierno era él. Ahora la última cuestión que recordaba se convirtió en estar en casa leyendo libros a continuación, con una sacudida de la conciencia que la idea es este cielo. Pero si esto era el cielo, que había sido de los ángeles las comidas y las grandes mansiones, sin embargo la voz le dijo que se calmara anunciando: pronto renacería en un nuevo mundo. Otro disparo en el estilo de vida de Anthony, él escuchó una sacudida dándose cuenta del golpe. Y una voz gritó, esta profunda voz ronca sonaba precisamente como esa figura mítica vestido todo de blanco. Gandalf. Pero antes de que Anthony pudiera hacer algo, la voz anunció que ahora renacería en el mundo llamado Pandora. De repente aparece una ventana y apareció en la parte delantera de Anthony, mostrando sus estadísticas, curioso y emocionado pensando que él empuñaba magia legendaria. Anthony comprobó sus estadísticas. Él era tan eficaz para descubrir su poder mágico, se convirtió en 0 y sus habilidades son extrañas, siendo estas: cavar, ácido, tiro-agarre y masticar. Él se dio cuenta de que algo estaba mal, y giró mientras él notó que su especie no es humano. Era una hormiga, un empleado de Hatchling, y en eso él se preguntó si él había arruinado la existencia de alguien mientras él estaba vivo. Pero entonces él recordó que él era un perdedor que la pasaba encerrado sin un amigo, así que eso sería imposible. Furioso e indignado, comenzó a desdibujar su cuerpo. Sensación extraña como se convierte en ser exprimido desde todos los aspectos. Anthony cambió desde el interior de un huevo. A pesar de que no quería considerarlo, se dio cuenta de que sin duda estaba renaciendo como una hormiga. Empezó a sentir sus piernas y con todas sus fuerzas movía sus piernas para salir del huevo. Después de un prolongado tiempo, pocas horas, emergió agotado. Anthony, sin embargo, se sentía como si esto es una pesadilla. Él había pasado de ser un hombre que respondía a las mascotas a ser él mismo una mascota. Cuando Anthony empezó a comprobar su entorno, observó que todo se había vuelto negro como el carbón a su alrededor y que su visión se había vuelto borrosa y no tan bien como cuando se convirtió en humano. Emocionado determinó observar la luz intensa, él soportó para avanzar, comenzó a sentir extraño en su antena, comenzó a sentir las acciones del olor fangoso. Se dio cuenta de que debería estar en algún lugar bajo tierra. Sin embargo, por algún propósito extraño que cambió, en él ya no es capaz de enviar cualquier feromona. Comúnmente las hormigas trabajan en las organizaciones, y como las hormigas no tienen vocales, se comunican a través del olor de su jugo. Marco. Así, Anthony. En esta existencia no quería ser un solitario que deseaba una mujer y no tener amigos, así que se decidió a descubrir uno. Entonces, después de horas, él observó dedicado la luz intensa y eventualmente. Él olió un olor de hormiga excitado. Anthony apresuradamente corrió al final del handiest suave brillante para ser sorprendido y desconcertado muy bien, él descubrió una hormiga. Pero fue aplastado por un mosentruo cocodrilo que tenía una sonrisa espeluznante,
Después comenzó a consumir la hormiga con su esmalte afilado, como si de un dulce se tratara, desgarrando cada parte del cuerpo de las hormigas, y al final murió una dolorosa pérdida de la vida. Anthony, por otro lado, comenzó entonces a respirar. Después de horas de ver esta horrible escena desde el lado aterrorizado, sintió ganas de orinar. Sus pantalones, que ni siquiera llevaba entonces, Anthony observó una hormiga dama debajo de los pies del monstruo cocodrilo. Ella estaba llorando. Anthony se sintió horrible con una cara extrema. Había más simple una cosa que podía hacer. En este caso, correr con todas sus fuerzas. Anthony comenzó a correr tan rápido como debería. Sin embargo, llegó a un callejón sin salida por ahora. Está seguro de ese monstruo desagradable. Pero, ¿y si ha habido monstruos aterradores adicionales en su vida? Todavía estaba un poco asustado. En esta cueva, Anthony empezó a tener pánico, empezó a pensar en lo que un inteligente haría. En esta situación, simplemente entonces él descubrió que las hormigas cavan hoyos subterráneos, así que él comenzó a cavar el piso con su pequeña mano. Pero no estaba funcionando, entonces se acordó de las hormigas utilizan sus mandíbulas para cavar, por lo que también comenzó a cavar junto con su cabeza, y funcionó, inmediatamente. Anthony hizo un gran túnel subterráneo cavado muy profundo dentro de la tierra y, en última instancia, bloqueó la puerta para que ninguna persona puede querer entrar ahora en el extremo. Después de un largo tiempo, Anthony tomó un suspiro de comodidad. Acostado allí estaba profundamente en la idea de que comúnmente nuevas hormigas tienen a ver. Nacido en esta interna, una colonia rodeada con la ayuda de diferentes hormigas, hasta que se despertó, él se dio cuenta de que las hormigas Handiest se convirtieron en el alimento de ese monstruo feo, por lo que Anthony llegó a la conclusión de que el monstruo cocodrilo debe haberse concentrado en las hormigas, y debería haber matado a todas las hormigas en esta región. Simplemente. Entonces recordó que ha habido una ventana de estado. Se dio cuenta antes de que se les dio renacer. Así que se preguntó si esto se convirtió en una recreación como situación, entonces tal vez podría ser capaz de abrir algún tipo de menú. Anthony levantó los dedos y comenzó a gritar para el menú para abrir, sin embargo nada se abrió y se sintió como un tonto haciendo esto en este tipo de manera dramática. Entonces se acordó de la llamada del menú, se convirtió en las ventanas de renombre. Así que otra vez de una manera dramática gritó, ventana reputación abierta, y la ventana de la fama honestamente parecía delante de él. De repente él, ahora mirando en las estadísticas, se convirtió impresionado si estos números habían sido honestamente excesiva o baja, por lo que se trasladó su interés hacia su talento. Allí la habilidad de agarre subrayó que el concepto seré capaz de disparar tela de araña como el hombre araña y el swing en las paredes, pero mientras tocaba en la habilidad de agarre un holograma, parecía en el frente. Él explica que con el uso de esta habilidad, él puede querer aferrarse directamente a cualquier elemento de suelo y objeto sin dejar que se mueva, por ejemplo, dar paseos en la pared. Esto involucró a Anthony, y de nuevo comenzó a recompensar a Lord Gandalf diciendo que su barba es la más lujosa de sus cejas. El máximo erizado. Anthony cambió, y se sintió muy satisfecho de que pudiera obtener el derecho de entrada a la información esencial con un concepto indefinido después de que él comprobó su talento diferente. Así que ya sabía aproximadamente la habilidad de excavación y habilidades de agarre. Anthony de alguna manera se calmó. Él sabía que entrar en pánico solo podría conducir a su destrucción. Todavía se sentía desesperado, no podía vivir en este ejemplo, simplemente con estos talentos. Pero justo entonces el aparato le preguntó a Anthony si deseaba aplicar sus puntos de talento, lo que otra vez aligeró su estado de ánimo, y una vez más, comenzó a lamer el culo de Gandalf, quiero decir, comenzó a recompensar a Gandalf para que su barba estuviera siempre esponjosa. Ahora delante de Anthony, ha habido un factor de habilidad a través del cual puede querer beneficiarse de nuevo. Talento,
y un factor de biomasa a través del cual podría regular sus componentes del cuerpo, en primer lugar, se fue a comprobar todas las habilidades que tiene. Descubrió 5 habilidades que hizo difícil elegir si elegía guión, que podría ser capaz de correr rápidamente de su experiencia enemigo túnel. Podría hacer que sea más fácil para él para explorar y Chomp podría ser un trozo de primera categoría mejorada, y podría actuar como un talento asalto. Sin embargo, como las hormigas son comúnmente las más pequeñas y más débiles dentro de la cadena alimentaria, ninguna de esas habilidades podría ayudar en la supervivencia de manera realista, por lo que eligió el talento sigilo, y 4. Cambio de marco eligió mejor vista. Sus ojos comenzaron a arder como si estuvieran en su corazón, y la intensidad se aceleró con el tiempo. Se sentía como si sus ojos pudieran salir de sus ojos y podía ver los ojos de los otros animales. Comenzó a ver la salida del túnel. Y como su vista se hizo más alta, se convirtió en capaz de ver un par de tipos de torsión y ramificación azul, como venas dentro de la cueva, y curioso lentamente se arrastró fuera de las puertas de la cueva. Pero lo que vio lo aturdió. Hubo una enorme cueva, sin embargo. Él no ha sido un gran monstruo feroz mortal arrastrándose. Sin embargo, ahora no es capaz de ver absolutamente nada. Como su imaginación y presencia han cambiado el cómo cada persona humana tiene un sentido horrible que suele actuar colectivamente para matar y derrotar a grandes presas. Sin embargo, Anthony se convirtió en todo por mí mismo, por lo que ahora su primera prioridad es mejorar su vista hasta que pudiera ser capaz de detectar una cucaracha crispar desde 5 metros. Pero simplemente entonces se dio cuenta de un sonido peculiar en su antena curioso, que decidió seguir el sonido y se arrastró por el techo de la cueva para evitar ser atrapado en la vista de los monstruos. Sin embargo, incluso después de arrastrarse, todavía era capaz de ver la cueva. Su espacio es tan grueso, solo parecería muy pequeño, y la conciencia con su visión borrosa y las venas azules anormales han estado haciendo aún más difícil para él concentrarse, que, finalmente, después de arrastrarse sobre una piedra colgante puntiagudo, observó una gota de agua y se enteró de que había un estanque totalmente grande, y estos rastros azules anormales eran el reflejo del estanque. A continuación, como comprobó su entorno, se le vio aterrorizado al ver monstruos sedientos de sangre. Y justo cuando un lobo estaba aproximadamente en darse cuenta de Anthony, que apenas se escondió en la parte posterior de una roca correctamente, se dio cuenta de su grave error que podría haberle quitado la vida. Ahora se convierte el momento adecuado de Anthony para probar su nueva habilidad de sigilo. Él susurró sigilo en su mente. El talento se activó y su cuerpo se volvió transparente. Esto era encantador para Anthony. Se preguntó si había alguna electricidad mágica necesaria para preservar esta habilidad. Entonces, recordó que no tenía ningún MP, por lo que decidió utilizar esta habilidad durante mucho tiempo para comprobar su límite. El uso de sigilo. Anthony comenzó a mirar a las bestias cuidadosamente. Primero, llegó aquí cerca en la dirección del lobo. Come monstruo, después de lo cual, observó que esto se convirtió ahora no cualquier lobo regular. El lobo estaba al lado de un lagarto. Luego se dio cuenta de su peor enemigo, el destructor de hogares, ladrón de bebés y asesino de amigas, la bestia de cocodrilo. Sin embargo, entonces Anthony notó algo extraño. ¿Por qué todas las criaturas no estaban todas peleando entre ellas? Anthony estaba desconcertado porque como una hormiga va a vivir junto a los monstruos dentro de la cueva. Muy bien, Anthony no podría conseguir ninguna solución por medio de permanecer en una región llena de mohosénetros, por lo que decidió moverse un poco más cerca, ya que, además, deseaba poner a prueba que al monstruo negro largo, su única estrategia se convirtió en el transporte lentamente y paso a paso, y tarde o temprano, después de muchos minutos duros, comenzó a experimentar desgaste. Sin embargo, justo en ese momento, el dispositivo le notificó que su habilidad de sigilo ha subido al nivel 2,
Esto hizo a Anthony extraordinariamente feliz pensando que debe haber viajado una distancia considerable. Sin embargo, de hecho, ni siquiera había viajado 5 meses sin saber esto. Se puso extraordinariamente feliz pensando que sus sospechas se volvieron correctas de que no necesitaba poder mágico para usar habilidades y que sus capacidades pueden ser entrenadas a través del uso de ellas. Era como matar 2 pájaros con una flecha. Además, estaba aumentando las suyas. Anthony quería más estadísticas, por lo que para el siguiente par de horas. Anthony, mientras ocultó su presencia, encontró todos y cada movimiento y el comportamiento de todos los monstruos. Después de una hora, observó el par de monstruos primarios salir de la piscina de agua y empezó a vomitar por el horrible olor. Él deseaba tener agua bendita para lavarse los ojos. Entonces, después de 2 horas, la bestia lagarto entró en un pequeño túnel en el interior del sur, y por ahora todos los registros requeridos fueron amasados, y con una sonrisa malvada, la primera meta de Anthony fue el lagarto puntiagudo. Simplemente entonces, el dispositivo le notificó que su talento de sigilo había subido a nivel 3. Esta noticia hizo a Anthony aún más feliz correctamente. Ahora, antes de la pelea grande, Anthony necesitó hacer una práctica un poco más grande. Él quiso hacer su propia casa, así que él activó su talento de excavación y comenzó a cavar para hacerlo más fácil. A Anthony entonces fue dado un nido personal al final después de cavar durante mucho tiempo y formar su nido. La máquina le notificó que su cavar alcanzó el nivel 2 y él creó con éxito un nido de la etapa 1. Anthony finalmente tomó un suspiro de comodidad y en este punto él descubre. Aunque él no necesita MP para activar sus habilidades, él realmente recibe hambriento el talento adicional que él utiliza, y en este punto Anthony se convirtió simplemente en un hambriento. La escena cambia, y vemos a Anthony solo en la casa. Anthony se vuelve duro para pensar y se está volviendo loco. Un tiempo después empezó a imaginar que el lagarto puntiagudo era un bistec de carne deliciosa, y el 100 pies se convirtió en un delicioso plato de fideos sabrosos. Anthony había utilizado demasiado tiempo para la práctica de su próximo pase, estudió todos y cada conducta de los monstruos en un conjunto de 2 días, mientras que pensando en todo esto debido a la debilidad de Anthony, su agarre se aflojó, y casi se cayó en el agua. Sin embargo, el mayor misterio convertido es este estanque mágico brillante. De acuerdo con Anthony, tuvo que tener cuidado para no caer en ella, pero en el otro lado, debido a usar su sigilo y cavar durante 2 días enteros, su sigilo ha subido al nivel 3 y su cavar a grado 3. Justo entonces, Anthony sintió una vibración y se convirtió en el olor de su presa, el monstruo lagarto. El tiempo había llegado tarde o temprano. Este monstruo lagarto vive solo y solo se arrastra fuera de su cueva cada día para beber agua. Y es una criatura remota con movimientos lentos, predecibles y presa fácil, porque el monstruo lagarto se acercó al estanque. Anthony dio una respuesta sincera. Anthony estaba muy feliz de ver el progreso de Anthony, y él también tenía una sonrisa sinceramente siniestra, usando su modo de sigilo. Él comenzó, siguiéndolo, anticipando la posición apropiada para golpear la cosa más simple. Anthony necesitaba tener cuidado. Aproximadamente eran esas espinas puntiagudas, un golpe y un hueco. Podría ser perforado en su vientre. Al final el instante vino cuando el lagarto empezó a consumir agua. Esto se convirtió en el instante que Anthony había estado anticipando. Anthony saltó excesivo y usó su lanzamiento ácido. Y ácido verde salió de su boca quemando el brazo izquierdo del lagarto porque el lagarto estaba gimiendo. Se convirtió en un dolor gigantesco. Anthony en este momento activó su modo sigilo y se escondió. Sin embargo, el lagarto se convirtió en modo salvaje, por lo que se convirtió en capaz de ver a Anthony. Incluso en su modo sigilo, el lagarto furioso comenzó a subir la pared para devorar a Anthony, pero no fue capaz de subir debido a su marco de grasa gruesa correctamente. Anthony, alternativamente, desde el techo, comenzó a burlarse del lagarto.
a pesar del hecho de que el lagarto es gradual que cambió, incapaz de escalar particiones. Es por eso que Anthony primero dañó su brazo, por lo que su capacidad de escalar podría ser destruida. El lagarto balanceó su cola y destruyó toda la pared. Sin embargo, Anthony saltó y esquivó el asalto, y todo de nuevo utilizó una semilla a escupir en la parte superior de la lagartija. Ahora, en este punto, el lagarto convertido realmente en el lagarto empezó a gemir de dolor, y en su lucha final atacó a Anthony con su cola. Pero Anthony fue capaz de matar al lagarto sin esfuerzo. Y el lagarto estaba ahora en un estado de dolor. No podía permitir que esto se prolongue más, o diferentes bestias podrían venir y la zona será una fiesta de cumpleaños de ellos. El lagarto se convirtió en la desaceleración en última instancia. Su respiración cambió. Así Anthony pueda venir un poco más cerca. Sin embargo, el lagarto en su esfuerzo restante lanzó un ataque ultra grasas con su cola que casi voló la cabeza de Anthony. Anthony esquivó ligeramente el asalto. Esto hizo que el lagarto perdiera el equilibrio y entonces pudo escalar la pared mientras saltaba al marco del lagarto. Agarró el trasero del lagarto y comenzó a golpearlo. Se agarró al cuerpo del lagarto, se tensó y comenzó a masticar la cabeza del lagarto. El dolor se volvió tan severo que el lagarto se desmayó. Anthony no tenía necesidad de matar, sin embargo, si no lo hizo, entonces él podría morir de hambre. Entonces una vez más, Anthony comenzó a escupir ácido todo alrededor del cuerpo del lagarto y el gadget le informó que su tiro de ácido ha subido de nivel hasta la etapa 2, pero sin embargo después de un tiempo, el cuerpo del lagarto fue completamente suavizado. Al segundo siguiente, Anthony usó su habilidad de trozo y empezó a desgarrar el lagarto en pedazos. Y finalmente, después de una larga media hora de morder el lagarto, tarde o temprano, murió y su talento de morder adicionalmente subió de nivel al 3. Ahora, en este momento cómodo, Anthony en realidad se sintió exitoso. Todo su trabajo difícil y esfuerzo han sido un éxito. Él ha cazado, luchado y completado la victoria, se convierte en sin palabras, como se da cuenta de que de ninguna manera ha trabajado tan duro para algo en su vida pasada. En conjunto, él recuerda sentirse entumecido. Después de derrotar al lagarto puntiagudo, la máquina le notifica que él derrotó a una etapa espinal, ganó puntos, y él además alcanzó la etapa 2, y ha sido recompensado con un punto de habilidad. Él estaba contento al recibir la noticia que él dejó nivelado para arriba, y él también observó que él había sido capaz de conseguir una buena cantidad del equipo. También observó que el nombre de la lagartija espigada sonaba vagamente latino, comprobó sus datos, y los primeros registros que vio se convirtió en su especie, que es una hormiga formica, empleado estamos llamando de nuevo a su hormiga. Reteniendo el interés formica es el nombre en latín para las hormigas de madera. Si todas las criaturas son nombradas en latín, él cree que su conocimiento estará disponible en disponible, aparte de revelación. Él descubrió 3 asuntos críticos que lo hicieron complacido consigo mismo. Primer aspecto es que él puede beneficiarse para mejorar sus habilidades. Tiene un buen sentido del humor y es una buena persona con la que estar. Él utiliza sus poderes especiales para oponerse a cualquier indemnización. Él estaba agradeciendo por la comida, pero no podía negar que era miserable por lo que vomitó. Un momento, amigos. Antes de seguir, quiero contarles sobre nuestra nueva membresía Domador de Rango S. Al unirse, obtendrán acceso anticipado a nuestros videos, menciones especiales, fotos y actualizaciones de estado, encuestas exclusivas, emojis e insignias únicas, y prioridad para responder y considerar sus comentarios. También tenemos niveles superiores, Domador de Rango SSSS y Domador Rango Desconocido, con aún más beneficios. Únanse y disfruten de todas estas ventajas exclusivas. Ahora seguimos. Él decidió no consumir su carne. La ventana de la máquina apareció para informarle de que había consumido una nueva fuente de biomasa, un lagarto puntiagudo, y también se ha desbloqueado el perfil de El Lagarto Puntiagudo.
Anthony, dice Gandalf. Estoy agraciado con la ayuda de sus curtidos otra vez. Oh, excepcionales que pronunció para mostrar su agradecimiento al sistema que se dirigió por la llamada Gandalf, dado que Anthony tragó un poco de la lagartija puntiaguda que al instante le llenó por lo que eructó y se acostó en el suelo. Se piensa que está listo para la próxima semana. Se dio por vencido después de unos minutos y comprobó su dispositivo una vez más. Sonrió ampliamente mientras se decía a sí mismo que su cosecha había sido rica de su primera casa. Se arrastró en la pared más baja de nuevo a su nido transitorio para trazar su próximo flujo, se volvió hacia el otro lado de la pared y vio a su compañero. Al lado de la pared, que echó un vistazo a los monstruos finales, pensando que los monstruos estaban obsesionados con el agua sin tener ni idea de que uno de sus competidores había desaparecido. Numerosos minutos más tarde, llegó a su lugar de vacaciones. Handiest sonrió y dijo que se convirtió en el momento para él para idear su flujo posterior. Abrió el sistema y comprobó su popularidad actualizada. En el momento. Solo hay unas pocas modificaciones, y en frases de sus puntos de habilidad que todavía tiene uno en biomasa. Él empezó a imaginar que estaba conduciendo en un barco en el océano, mientras pronuncia, «He aquí mi tremendo aumento». Sabe que hay un riesgo para él de fallar mucho como un barco que se estrella, pero cree que va a seguir existiendo, a pesar de lo que se detiene a sí mismo de soñar. Despierto, sacude la cabeza, y dice que ahora tenía una decisión prudente para hacer el más simple. Tiene 2 puntos de biomasa para gastar, por lo que concluye que tiene que recordar las alternativas. Cuidadosamente, mira fijamente el dispositivo y decide mejorar sus ojos para encontrar 2 para el otro. Afecto de la bendita leve. El dispositivo. Entonces preguntó sí. Quería mejorar sus ojos para ser más eficaz a como valora a la biomasa, que con confianza habló de nuevo a la máquina, y como era de esperar, sus ojos estaban en dolor. Una vez más odiaba esta sensación, tanto que soltó lágrimas en sus ojos. Y lo intentó sin embargo. Entonces se dio cuenta que su visión era un poco peor que la del humano promedio. Pero él sabe que él no tendría un deseo para ahora que simplemente aceptarlo. Mientras dormía, no era consciente de que estaba rodando. Se despertó inesperadamente cuando sintió que estaba cayendo. La sospecha es correcta. Se estrelló contra el suelo y se culpó a sí mismo por no cuestionar que se convirtió en posible aparecer. Suspiró y su cabeza estaba en el dolor. Además cree que su sueño es simplemente demasiado apropiado para ser verdad. Poca necesidad de morarse en cosas inalcanzables. Es hora de explorar y descubrir su próxima presa. Él pronunció con orgullo al mismo tiempo que imaginar a sí mismo en un paño pirata, y Telescopio se rió en silencio al mismo tiempo que anunciar que había algo más que quería intentar, primero antes de intentar encontrar su presa posterior, que es para liberar el perfil, como hacen los héroes. La máquina le mencionó. Lo intentó a través de solo decir, «Ábrete, Sésamo». Él era tan tonto, y recordó que el sistema le informó que debería liberar un perfil primario, pero que debe de descubrir la palabra clave adecuada para obtener la entrada, a la que luego hizo una pausa y se dio cuenta de que podría haber estado pensando demasiado. Este tiempo completo, se sumergió y golpeó el suelo mientras pronunciaba perfil de lagarto puntiagudo. Afortunadamente funcionó y se volvió agradecido por el dispositivo al comprobar los datos del lagartos de punta. La máquina entonces comenzó a trabajar, y él era capaz de ver que no estaba en un estado de confusión, y él era capaz de ver la columna vertebral y poca información acerca de ella, pero él pensó que si consumía más lagarto puntiagudo, más información podría ser desbloqueada. Él se fue para el techo de la cueva y empezó a cantar, en busca de otro Ocentruo para hacer de presa. La pared que cambió en hacer una canción. Cualquier otro monstruo o alguna otra presa para hacer observa el entorno y se da cuenta de que no ha cambiado mucho, teniendo en cuenta que está de nuevo aquí mismo de su nido, aunque sus ojos recién mejorados son fantásticos también.
Él estaba seguro de que la piscina está brillando ligeramente más brillante que lo hizo en el pasado. Él es más curioso en este ejemplo, sin embargo, la verdad, que mientras esos monstruos estaban aquí para beber agua, él, como un monstruo compañero, ahora no ha sentido sed. Incluso después de 6 días excedió lo hizo presionado en cuanto a por qué, entendiendo que él es además un monstruo justo. Al igual que las criaturas en esta caverna que no puede dar una explicación de lo que obliga a los monstruos alternativos para beber el agua cuando se siente ningún impulso de hacerlo debido a ella. Llega a la conclusión de que podría haber una diferencia entre ellos, se arrastró en la pared y decidió investigar el agua misteriosa y vivir para contar la historia entonces, claramente. Es una persona muy curiosa y curioso y creo que voy a tener que ponerlo en la lista de las cosas más interesantes que hacer en el futuro. Afortunadamente, no lo vio además la proporción masiva de lobo lagarto como criaturas, y debe decir que el enorme, el monstruo cocodrilo bípedo y el lagarto puntiagudo que cazó tienen algún tipo de funciones de reptil. El concepto de que probablemente era algún tipo de muestra, sin embargo, su pensamiento se cortó. Mientras que el lobo, todo de repente, se le quedó mirando al mismo tiempo gruñendo. El lobo caminó hacia él y luego decidió retirarse por desgracia. Hay un 100 pies detrás de él, él dice. Tener suerte de evitar la bestia, lagarto lobo milagrosamente. Pero la bestia 100 pies es otra historia. Los 100 pies están mirando a Anthony, parece lejos, y se da cuenta de que estos no lo vieron. Anthony tiene una razón por qué él. Ni siquiera una vez había una lucha a lo largo de los 2 días que pasó explorando el lagarto blindado. Sin embargo, él de ninguna manera fue testigo de cualquier disputa aquí, por lo que cambió en seguro de que había algo acerca de la fuente de agua que cambió. Y él asume que tiene que ver con la hidratación, sabe que no puede evitarlo. Pero él no quiere beber el agua. Y sin embargo se presionó a sí mismo, bebió un poco, sin embargo él inesperadamente yacía en el suelo, sintió que su lengua estaba ardiendo, sintió que su vientre se convirtió en llamas, y llegó a la conclusión de que se convirtió en un ácido clorhídrico. 100 pies se escondían mientras que Anthony se convirtió en rodar por el suelo. Mientras siente el agua dolorosa de la muerte, afirmó que el agua podría ser la caverna. De los masoquistas se queda mirando el agua de nuevo y se da cuenta de que no hay intercambio en su estado físico. Después de sorber el agua, él es de nuevo de repente incapaz de ponerse de pie. Entonces se dio cuenta de no intentarlo una vez más. Ahora que había investigado en particular el misterio de la piscina de agua, se convirtió en el momento para él para explorar esta caverna y comenzar a mapear esta red de cuevas con el uso de su nuevo túnel, porque todo lo que tiene que hacer es dirigirse hacia las zonas en las que las venas suaves son más densas. Mientras se arrastraba, olía algo desconocido, sabe que vino de la fragancia de un monstruo que acecha cerca. Dio unos pasos más grandes para echar un mejor vistazo, y se dio cuenta de que los pasos habían sido tallados directamente en la roca. Sin embargo, no podía suponer si había alguien que podría ser responsable de la talla en la roca fuerte. Entonces recordó que los seres humanos podrían hacerlo, y que es la primera prueba tangible que ha encontrado que cualquier tipo de criatura humanoide existe en este nuevo mundo. Él empezó a preguntarse qué forma de ilusión, como los seres humanos vivían en esta cueva que concluye, que podría ser un enano o elfo. Pero parte de él se preguntaba por qué había habido personas que se preocuparon de tallar en este túnel y ahora no los demás. Se rió y declaró que para un genio como él, la respuesta se explica por sí sola. Deduce que probablemente el túnel se utiliza a menudo. Él sabe que las grutas fueron tal vez para acampar. Él no sabe lo cerca que realmente está en algún lugar. Él puede ser capaz de hacer una estimación difícil de maneras grandes. Él se piensa que él es un poco más alto que posiblemente la primera noción que juzga por la manera del pico y de la duración de cada paso. Lo más probable es que sea lo suficientemente alto como para subir. La rodilla de una persona adulta sería aproximadamente tan larga como una zancada completa.
posiblemente 1 metro. Y si su conclusión es correcta, es la forma en que los monstruos que parecen tan aterrador y grande para él, desde un ángulo humano, podría ser bastante pequeño, se da cuenta de que él se convirtió en demasiado pequeño a los ojos de los monstruos. Pero además, sabía que si él era un ser humano, que sería mucho más alto que los monstruos, que luego se preguntó si los monstruos en este túnel era de una dificultad fácil y si las criaturas son. Teniendo en cuenta la susceptibilidad, entonces él no necesita reconocer que otros monstruos más potentes y grandes están acechando profundamente en la mazmorra, en que ser consciente de que ha decidido ya no moverse inmediatamente a su muerte, se despidió de la escalera y siguió el curso. Cuanto más lejos viajaba, los mayores signos y síntomas de la civilización se hacían más visibles. Vio posiblemente que el suelo está muy cerca cuanto más se adentró en el túnel. Las venas menos pulsantes de la luz a lo largo de las paredes y las ramas de la caverna principal que había sido, a pesar de que la configuración se convirtió en el mejor estilo de vida para él, todavía sentía algo fuera. Los latidos de su corazón cambió en latidos rápidos, cuestionando que él puede llegar a conocer a una persona de cada otro mundo que tenía un montón de preguntas en su mente, que incluía la apariencia física de los seres humanos en este mundo, lo que la raza pertenecen a, o si reconocen la magia. También se preguntó si hay algún tipo de gremio de aventureros que van mazmorras a explorar. Él concluye que probablemente es capaz de hablar con esos humanos, de alguna manera, posiblemente a través del lenguaje de señales o alguna forma de danza interpretativa. Él cree que también podía comunicarse a través de pinturas. Él se preguntaba si esto podría ser un avance en las relaciones entre humanos y monstruos. Hormiga. Él también se preguntaba qué tan seguido los seres humanos podrían ver una mente humana atrapado en el cuerpo de un monstruo, y dedujo que él es probablemente el primero en todo su tipo. La caverna es cada vez más estrecha, el paso más frecuente y la pendiente más empinada, que incluyó sus ojos en el momento en que vio una luz deslumbrante que vino de arriba del túnel, y concluye que la luz llegó aquí de la luz del día. Sus ojos brillaban. Llegó a la conclusión de que la superficie estaba mucho más cerca de lo que había pensado. En un principio, había más luz por delante de lo que había notado, y por esto dedujo que, sin embargo, había una mayor producción humana en este túnel. También vio una habitación blindada. La puerta estaba abierta. De repente vio una luz carmesí que venía de dentro de la habitación. Oyó un ruido y 2 seres humanos reales venían de dentro de la habitación. Humanos reales. Salieron un hombre y una mujer que estaba usando la protección de un artefacto que Anthony creía que era una cosa que podría golpear a un monstruo que se acerca con lo oscuro de la caverna, dando a entender a Anthony que la magia existe. Los seres humanos son la especie que hace magia, y esta es la primera vez que Anthony ve a un humano con este tipo de capacidad. Se sorprende cuando descubre que la magia es viable en este mundo, y pensó por un momento que estaba viviendo. Aquí vio a un ser humano. Él no era capaz de ver su aspecto de monstruo, y, preguntándose si los seres humanos también pueden educarlo a él a cómo usar la magia, el hombre sigue siendo la fundición de la magia, al mismo tiempo que el estado en el frente de Anthony. El artefacto de cristal sigue parpadeando, y este es el momento en que Anthony se da cuenta de que detectó su presencia, por la razón de que él es el único monstruo dentro. Se sintió tan tonto por no darse cuenta al instante. Inmediatamente corrió tan rápido como debía, pero la gente no lo persiguió. Por suerte, tropezó con la roca, haciendo que se encorvara en el suelo. Su cuerpo temblaba. Mientras se obligaba a moverse para cuestionar que la gente lo había estado siguiendo, el hombre de repente lo atacó y por pura suerte pudo esquivar el flechazo. Él entró en pánico, ya que la flecha creó una llama fuerte que él sabe que él desea algunos tipos de distracción si él va a salir con vida, pero primero tiene que facilitar su ruta de salida. Buscó la ruta de salida, pero no sabía dónde estaba exactamente. Llegó a la ruta final
y se dio cuenta de que era la ruta de salida adecuada. Antes de salir, roció algunos disparos de ácido sobre los humanos con su trasero, y se dio cuenta de que una flecha apuntaba hacia él. Se agachó de inmediato y se decepcionó por pensar que la gente y los monstruos hormiga deberían construir una buena relación de cortejo. Aprieta los dientes y dice que esto no es como caminar y se las arregló para ir a cierta distancia de la gente, pero chocó contra la pared. Sin embargo, se volvió agradecido al dispositivo que él conocía como Gandalf por dejarle vivir para contarlo. Él empezó a jadear de cerca después de pasear tan rápidamente y se acostó en el suelo. Y de una vez se dio la vuelta culpándose a sí mismo por hacer tonterías. Se recordó a sí mismo que ya no es un ser humano más, pero como una alternativa de un monstruo largo M, y mientras descansaba que de una vez. Oyó un siseo procedente de la cueva donde habían estado los 100 pies, se levantó y tragó saliva, sacudió la cabeza diciéndose a sí mismo: para salir de cuestionar que es mucho más alto para hacer frente a los 100 pies que las personas que parecía volver en el interior del curso en el que se colocaron las personas, y resultó que la persona ya estaba buscando en él, y dijo así: ¿qué estás aquí, hormiguita? Antoni se sobresaltó, se convirtió en temblores, y gritó de preocupación que huyó de nuevo. Él cree que escapar de la horda enojada puede ser una carrera contra el tiempo. Él desactiva lentamente su habilidad del sigilo, sabiendo que él no tiene ninguna otra opción, simplemente la más simple en sus pensamientos. Él entonces roció los tiros ácidos a los 100 pies del uso de su trasero. Los 100 pies se molestaron, miraron enojados a Anthony. Anthony se puso ansioso, pero él les sonrió, entendiendo que esos 100 pies ahora estaban enojados con él. Inmediatamente huye al mismo tiempo que los 100 pies lo persiguen. Él se vuelve tan asustado porque sabía que jugó su vida en este estado. Varios minutos después, él se vuelve ya llorando, ya que le tomó tanto tiempo llegar a la puerta a los 100 pies. Sin embargo, lo persiguieron y ya estaban cerca de él. Llegó a la conclusión de que su resistencia no va a durar mucho tiempo, así que se estaba desesperando. Un 100 pies intentó atacarle, pero por suerte se las arregló para esquivarlo. Soportó a correr mientras motivarse a sí mismo que él debe sobrevivir, se convirtió en capaz de alcanzar. El hombre se acercó para capturarlo y se aseguró de tomar aire. Y sin problemas, Anthony saltó y gritó. Los 100 pies también salieron de la pequeña cueva y chocaron con la persona que los 100 pies habían estado silbando. Anthony aterrizó en el suelo y se acercó para escapar. Pero entonces los 100 pies bloquearon su camino, lo sostuvo, le cortó el pie de la pierna del hombre y lo derribó. Anthony se cubrió con las piernas, mientras decía varias veces que no necesitaba morir para su sorpresa. Una persona atacó a los 100 pies y todos los 100 pies explotaron en medio de la lucha entre humanos y monstruos. Anthony luchaba por protegerse cubriéndose el cuerpo. Intentó pasar la batalla preguntándose por qué todos luchaban tanto. De repente chocó con la pierna de un humano. El humano intentó atacar a Anthony con su lanza. Justo entonces apareció un 100 pies y salvó la vida de Anthony, pero murió en el proceso. Antonio inclinó la cabeza, dando gracias a Dios por haberle salvado la vida. Dijo que Dios le había salvado una vez más en el momento oportuno. Cuando Anthony intentaba decir algo más, una ráfaga impactó cerca de él, cortándole el paso. Anthony corre por su vida porque dos enemigos le persiguen. Uno es un hombre guardia humano y el otro es una bestia 100 pies. Anthony activa su modo sigilo y se pregunta dónde puede esconderse. Se esconde detrás de una pared, observando al guardia humano y a la bestia 100 pies. Se siente mal por enfrentar a sus compañeros monstruos contra los guardias humanos, pero sabe que es él o ellos. Ahora estamos en la oficina del comandante Titus en la ciudad de Liria. El comandante tiene una nota en la mano que dice: esos mismos tontos tienen que dejarnos la mazmorra a nosotros, la Legión. Si fuera por él, habríamos sido capaces de salvarlo. Estaría en el calabozo 24/7, repitiendo 1.000.000 de veces las mismas instrucciones a idiotas que no distinguen su derecha de su izquierda.
El comandante les instó a calmarse y a respirar un poco de buen aire rico en maná. El comandante Titus avanzó hacia la guarnición y entró en la sala de la mazmorra. Preguntó a un soldado: ¿Cuál es la situación aquí? El soldado informó de que, hacía 15 minutos, los monstruos se habían acercado al puesto de guardia. El equipo de guardias hizo una señal al centurión de guardia antes de perseguirlos hasta la caverna de preparación. El comandante preguntó si los monstruos no habían atacado de frente, sino que habían huido del puesto de guardia. Cuando el comandante se disponía a partir, un soldado le preguntó a dónde iba. El comandante respondió que él mismo iba a unirse a la expedición de supresión. Comentó la inteligencia de los monstruos, señalando que eran lo bastante listos como para huir del peligro cuando era necesario. Como la lucha entre los humanos y el centurión se estaba alargando, Anthony recordó una vez más que los diversos le abofetearon metafóricamente en la cara, sacudiéndole de su desesperación. Se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de la importancia de la empatía humana. En silencio, dio las gracias a la parte humana de sí mismo por despertar su espíritu. Con plena concentración, Anthony comenzó a contemplar la situación. A pesar del caos y el peligro que le rodeaban, se dio cuenta de que esta desventura tenía un lado positivo. A través de esta prueba, confirmó la existencia de la magia, las complejidades de la sociedad humana y la innegable brecha de poder entre él y los humanos. Fue una experiencia aleccionadora, pero que le ofreció comprensión y entendimiento en medio de la confusión. Después de soportar el aluvión de fragmentos de piedra y bolas de fuego, los puntos de salud de Anthony cayeron en picado a solo 15, la mitad de su máximo. Se dio cuenta de que tenía que aprender a soportar el daño y encontrar una forma de regenerar sus puntos de vida. Esta comprensión marcó un momento crucial en su vida. Los puntos de vida de Anthony eran lo más importante que había aprendido nunca. Eran la lección más importante de su viaje, pues le enseñaban la importancia de la resistencia y la autoconservación ante la adversidad. Anthony contempló si sus puntos de salud se recuperarían con el tiempo o si necesitaría curar manualmente sus heridas. Independientemente del método, sabía que no podía desaprovechar la oportunidad de oro que se le presentaba. Con un brillo decidido en los ojos, murmuró para sí que la montaña de biomasa le estaba llamando. Después de gastar su energía para eliminar sistemáticamente cada 100 pies, Anthony se encontró agotado. Con una sonrisa cansada pero satisfecha, se preparó una comida, orgulloso de su logro. Cuando se sentó a comer, comentó: «Un festín digno de un rey». Después de dar el primer bocado, la expectación de Antonio se convirtió en asco y vomitó inmediatamente. «Es tan asqueroso», comentó, retrocediendo ante el sabor. Al comprobar su ventana de estadísticas, Anthony se dio cuenta de que tenía mucha energía, pero no tenía fuerzas para comer. Había consumido una nueva fuente de biomasa y fue recompensado con una unidad. A pesar del desagradable sabor, Anthony se dio cuenta de la importancia de priorizar la obtención de biomasa sobre las preferencias personales. Mientras el sistema mostraba información sobre las fuertes garras y la cola venenosa del ciempiés, Anthony no pudo evitar sentirse frustrado. Reflexionó sobre la aparente inutilidad de la información básica del perfil y cuestionó la importancia de las garras fuertes si se iban a utilizar en el futuro. Anthony no estaba satisfecho con el hecho de que no se utilizara eficazmente la garra del ciempiés. Anthony, aprendiendo de su experiencia anterior, decidió comprobar sus estadísticas antes de gastar la biomasa. Al abrir la ventana de estadísticas, se sintió aliviado al ver que sus PS habían empezado a recuperarse. Además, se dio cuenta de que ahora tenía 2 biomasa para gastar. Esto le llevó a considerar sus opciones más cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este emocionante resumen que abarca varios capítulos. Si les gustó, no olviden darle like,
suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos resúmenes. Dejen sus comentarios abajo sobre qué les pareció la historia y qué esperan ver en los siguientes capítulos. Hasta la próxima, y gracias por vernos.